Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ese. Vamos a hablar en la Semana de la Revolución de Mayo de los valores de la Revolución. Nos traspolamos hacia ese entonces y después volvemos para hoy para ver si esos valores aún están vigentes. Pero los de ese momento, Luis Novarecio, querido Luis Novarecio, ¿cuáles eran? Bienvenido. Hola, un gran gusto estar aquí, gracias por invitarme. A mí me parece que el gran valor es la utopía de poder empezar a decir lo que se quería. Y te lo digo desde el lado de nuestro oficio. Yo rescato al Moreno que podía expresar lo que quería en un momento que, si hay que mirarlo con el prisma de hoy, se complica mucho en nuestro trabajo. Hugo Chumbita, buenas tardes, bienvenido. Bueno, yo quisiera recordar esas figuras de Moreno, Castelli, Belgrano, que fueron los grandes protagonistas de esa semana y que son hasta el día de hoy, creo yo, un modelo de hombre público, ¿no? Fernanda Gil. Sí, desde ya. Fernanda Gil Lozano, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Mira, yo que todavía me parece la utopía de que se puede, a pesar de todo, cambiar el curso de la realidad y también recuperar las mujeres en un rol tan importante y, sin embargo, desde la historia tan olvidado. Desde ya, en ese entonces, ¿qué hacían las mujeres? Habría que recuperar a una Mariquita, claro, a Casilda y Garzábal, que en sus casas armaron esa revolución. Avanzamos sobre el tema. Hoy en ESE, cerca de la Revolución, la semana previa a la creación del primer gobierno patrio fueron días de cambio para esta nación que se estaba agitando. De la Revolución de Mayo a la conformación de la primera junta, sucedieron hechos importantes en la historia de nuestro país. Y hoy recordaremos este nuevo aniversario buscando qué valores de aquellos días debemos tomar para el presente. Claro, estábamos diciendo que Fernanda va a hablar del rol de las mujeres, poco se conoce en la época de la Revolución de Mayo. ¿Quiénes son nuestros invitados? Se los presentamos formalmente. Luis Novarecio, periodista, abogado, conductor de Empezando el Día por Radio La Red. Afirma la revolución como verdadera utopía. ¿Por qué? A mí me gusta mucho esto de las utopías. Digo, cuando se habla en términos históricos, reclamar la utopía, como decía Birri o Galeano, ¿para qué sirve una utopía? Para seguir caminando en pos de eso. Entonces me parece que era un gran momento de formación institucional en donde se pensaban en los ideales grandes, no en una cosa mezquina en la que estamos bastante involucrados en este momento. Me gusta mucho eso. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es Hugo Chumbita, historiador y escritor, miembro del Instituto Revisionista Dorrego. Afirma, la Revolución de Mayo es el proyecto de independencia e igualdad. ¿Y cómo es este proyecto, Hugo? Bueno, esa fue la definición que hizo Monteagudo alguna vez, la independencia y la igualdad, ¿no? Como los valores centrales que daban sentido a la revolución. Y a mí me parece que son, bueno, los valores permanentes por los que Argentina sigue luchando a lo largo de su historia hasta el día de hoy. ¿Quién es nuestra próxima invitada? Es Fernanda Gil Lozano, historiadora, feminista, exdiputada nacional de la coalición cívica ARI. Afirma, en el relato oficial no están incluidas las mujeres como debería ser, porque participaron activamente. ¿Y cuál fue esa participación? Mira, haciendo las reuniones, las mujeres del siglo XIX en Argentina eran mujeres que eran pensadoras, que uno a veces las conoce siempre quizás cuando se canta el himno con vestidito celeste y como haciendo la canción. Y lo que no se dice es cómo ellas activamente en las tertulias eran mitines políticos. Es decir, ahí se cocinó nuestra historia, se cocinó los aciertos, los desaciertos, la traición del Cabildo del 24, lo que fue el Cabildo del 25, en esas casas con esas mujeres que llamaban y opinaban. ¿Y cómo fue esa revolución? ¿Qué valores tenía? En este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, es importante recordar los sucesos que se dieron y la importancia de esta fecha en la historia de nuestro país. Entre el 18 y 25 de mayo de 1810, comenzaba a gestarse el primer gobierno patrio, la primera junta, que estaba conformada por diferentes sectores de la sociedad. Cornelio Saavedra, presidente. Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, vocales.
y Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Con el paso del tiempo, se fue conociendo con exactitud cómo fueron realmente estos momentos cruciales para nuestra historia y supimos quiénes fueron los héroes de esta revolución. Hay muchos mitos sobre esta fecha, como si la plaza estaba llena o vacía, si la gente usaba paraguas realmente o si la frase "el pueblo quiere saber de qué se trata" es cierta. ¿Cuánta gente había? Me imagino una multitud toda rugiendo, la plaza llena. Había unas 600 personas más o menos. Eso no es una multitud. Bueno, si pensás que Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, es como si hoy metieras 250.000 personas, no está mal, ¿no? A 203 años de la Revolución de Mayo, recordamos los sucesos que desencadenaron la nación y crearon la piedra fundamental de la Argentina de hoy. ¿Y hay hombres como los de la Revolución de Mayo hoy? No me parece. Mira, recién no me parece. Sí. Recién Hugo mencionaba algunos, a Monteagudo, que para mí es un personaje maravilloso de la historia y que no ha sido mencionado y vuelta otra vez la deformación periodística, ¿no? Porque Monteagudo va a ser el que después va a acompañar a San Martín y va a insistir con la prensa como un modo revolucionario. Me parece que no, que están bastante distantes. Bueno, Mariano Moreno, que es probablemente el favorito de muchos. Sí, el tuyo también. Exactamente. Me parece que no hay mucho Mariano Moreno. ¿No? Y los de hoy, los que vos nombraste cuando comenzó el programa, ¿están hoy en carne y hueso de algún otro? No lo sabemos. Esto es algo difícil de ver, ¿no? Yo creo que a los personajes políticos, cuando los miramos muy de cerca, ¿no? nos decepcionan. Porque están cerca, porque es lo contemporáneo. Quizá porque, ¿no es cierto?, vemos que son hombres comunes, como todos nosotros. Quizá a los personajes de la historia los vemos en la distancia a través de sus obras, como figuras más importantes, digamos, más grandiosas. Yo diría que están ocurriendo a lo largo de toda nuestra historia siempre cosas importantes que tienen grandes protagonistas. Ahora, en un momento de revolución como aquel, ¿no? Un momento fundacional. Eso, revolución, es un eso cambio, es lo que le da a estos claro. hombres, ¿no es cierto?, un impulso extraordinario. Una épica importante. ¿no? Ellos se sienten realmente, ¿no es cierto?, empezando a construir una nación, ¿no? Claro. Y en el caso de las mujeres que vos anunciabas algunas, porque es verdad, hasta Mariquita Sánchez de Thompson, que era bravísima, Mariquita. Era también, muy ¿no? brava, pero aparte de ser Pero digo, de pero decir, bueno, que nos tenía quedó eso. carácter. A mí Sí. también me parece No, el importante. carácter no. Sí. A ver, quizás poner también en contexto quién hizo la revolución, no solo en Argentina, sino en América Latina. No nos olvidemos que eran grupos realmente que pertenecían a la élite. Digamos, los grupos revolucionarios en esa época fueron casi todos varones, los que quedaron en el recuerdo, criollos, propietarios, grandes terratenientes y algunos esclavistas. Por ejemplo, Simón Bolívar. ¿No? Digamos, no tenemos que perder esa perspectiva que quizás trasladó los valores de hoy. No sé si los encumbraríamos, por un lado. Por otro lado, me parece que en esos momentos se armó y se hizo un país o se iba hacia un proyecto, ¿sí? Que es eso lo que te dispara el adelante y lo que te hace alinear los hechos de la historia en un determinado sentido. Es el proyecto. Y el proyecto era separarse de una potencia que estaba en una total decadencia y que no se arrastraba necesariamente. Sí. Eso no quita de que esa potencia después tuvo una capacidad de recuperación con Napoleón, etcétera, etcétera. Ahora, también es cierto que cuando uno mira con lupa, las personas no somos ni lindas ni feas, estamos en un gris de lo más interesante, que es lo que permite ese movimiento y hacer que la historia siempre es un acontecimiento mínimo, pero que te cambia todo. Claro, pero también, o sea, hablamos de revolución, hablamos de búsqueda de identidad, no ya que se tuviese en ese momento, pero sí en la búsqueda, y una palabra que me encantó que fue nación, ¿no? Nación, con todo lo que significa. Claro, y también entender a la nación no como esto como nos enseñaban en los textos escolares, como grandes definiciones. Digamos, vos cuando pensás en nación pensás en un territorio, un grupo de gente que ha compartido costumbres, que tiene intereses comunes, y ahí se exacerban. El momento revolucionario era el momento de la exacerbación de esos intereses comunes, y como decía Fernanda, bueno, el rey preso, el rey español, dependíamos de una potencia en decadencia, cada vez más complicados comercialmente. Digamos, se juntaron desde los intereses más espirituales a los más prosaicos. A los más prosaicos de todos los días. ¿no? Claro, pero hay que ver que esa idea de nación, ¿no es cierto?, es muy importante, incluso en el himno, ¿no? López y Planes está hablando de una nueva y gloriosa nación, o sea que ellos tenían ese concepto. El problema es que tienen un pueblo donde la mayoría de los futuros ciudadanos, que todavía no lo eran, ¿no?, estaban sometidos al esclavismo, al régimen de los indios,
a la inferioridad de derechos para los mestizos, ¿no es cierto? Y se considera, los cálculos se estiman no más de un 10%, realmente la clase que tenía plenos derechos de españoles e hijos de españoles. O sea que el gran problema que se plantea en ese momento, por eso yo creo que uno de los valores fundamentales es el de la igualdad, ¿no? Como proyecto de la revolución, es convertir ese pueblo, ¿no?, de gente sometidos al régimen injusto de la colonia en una verdadera nación de ciudadanos iguales y libres, ¿no? Claro, y es muy noble lo que está diciendo, que es pero algo, no sé si era tan que es algo que va a llevar... No, ojo, está presente. En la Asamblea del año 13 se empieza por la libertad de vientre. El proyecto está. Lo que ocurre es que va a demorar... Bueno, a eliminar la esclavitud va a llevar todavía medio siglo. Y terminar realmente con las discriminaciones, bueno, creo que todavía incluso las estamos padeciendo. Y si hablamos de valores, ¿no? La honestidad, ¿no? Es un valor que... La honestidad y el espíritu, yo me voy a poner un poco chauvinista en este sentido, pero el espíritu nacional. A mí me parece que empieza a engendrarse esto de que vos te sentís perteneciente a una comunidad, que perteneces a intereses de tus vecinos. A mí me parece que estos valores funcionan. Y muy especialmente, yo reclamo el valor de la crítica hacia el poder constituido, que se va a dar muy especialmente, no solo en Moreno, sino también en Monteagudo, o no importa si la Gaceta fue o no la primera, no viene al caso, pero que, digamos, que empieza a cuestionarse con convicción al poder constituido. Y esto me parece muy interesante. ¿Qué lugar tenía la mujer en ese entonces? Mira, las mujeres tenían un lugar muy importante, lo que pasa es que a veces no se recuperó, ¿no? Yo digo en los textos escolares, en el discurso hegemónico que se hace de la historia. A mí me parece que las casas donde sucedieron los grandes hechos en la Argentina tuvieron que ver con tertulias que organizaron mujeres. La de Tucumán, por ejemplo, posteriormente. Cuando Saavedra estaba en la casa de Roque Sáenz Peña, que fue Casilda Igarzábal la que llamó a la reunión y que lo convenció de que se hiciera el cabildo, ¿sí? ¿Y cómo tenían cercanía al poder en ese entonces? Bueno, por toda la alianza de matrimonios, ¿sí?, que en esos momentos se daba. Las familias patricias, que, digamos, nuestra oligarquía, la verdad que es una oligarquía joven, tampoco tiene siglos como la europea, no la podemos pensar en esos parámetros. Pero las primeras familias, que fueron las que tenían quizás algunos convenios comerciales que las hacían más prestigiosas, eran las que hacían alianzas matrimoniales con gente continental, con los funcionarios, y es ahí donde comienza a producirse una pequeña, digamos, grupo selecto, una élite, que comienza, y ahí es donde vos encontrás a mujeres, como puede ser Mariquita, muy independientes, es decir, toda esta relación romántica que nosotros tenemos de las mujeres tuberculosas, débiles, no es lo que corresponde a América Latina, y mucho menos a Argentina. Ahora, vos qué machista el relato histórico, ¿no? Es terrible y es injusto. Las mujeres eran nada. Vos pensás que las mujeres en nuestra Pampa estaban con un fusil. ¿Y qué le iba a decir a alguien? Hay maltrato, soy vulnerable, que fusilazo limpio, tenían que confrontar en los malones, es decir, eran mujeres aguerridas. Hay que recordar que el 25 de mayo, justamente, de 1810, nace Juana Zurduy. Eso te iba a decir. Como que es un símbolo de que la revolución genera una nueva generación de mujeres que van a tener, bueno, no solo el papel de armas llevar, literalmente sino, hablando. Sí, claro, luchadoras, guerreras. Y Juana Zurduy la recordamos porque en realidad tiene una profesión masculina, pero hubo otras que tenían una profesión, tanto, por ejemplo, los periodistas, las que escribían, las que se hicieron cargo de toda la parte asistencial de la ciudad de Buenos Aires y de este incipiente proyecto de país. La educación, es decir, ahí comienzan las damas de beneficencia, por ejemplo, que uno siempre las asocia con familias patricias y como que no las quiere. Sí. Pero el rol que digamos, que ellas cumplen durante la primera mitad del siglo XIX, hasta que aparece Sarmiento y aparece otra idea, la verdad que es una deuda enorme. Claro, y el protagonismo ahí aparece también a través de la educación, digamos. También la educación, digamos, el asistencialismo. Claro. Bueno, no es menor. No es menor. Un país en guerra, no es menor. Claro, digamos, porque uno lo limita a Astolfi, con perdón de los presentes, a Astolfi mostrándolo nada, en un papel. No es menor esto, la asistencia, educar, dar. Las escuelas del Cabildo se habían cerrado. Uno entra en un proceso de guerra en la construcción de la independencia, claro. Y ahí el rol que tuvieron estas sociedades realmente es impresionante, y muchísimas mujeres, por eso digo, eran mujeres que opinaban en política, que daban sus casas con tertulias que eran mitines, que influían en las decisiones, y lamentablemente no las tenemos. Claro, hablábamos de honestidad, hablábamos también de los llamados
próceres, ¿no es cierto?, estos hombres que gobernaban y que han muerto pobres, caso Belgrano y demás, ¿hoy se puede contemplar eso? Sí, yo creo que también es cierto, creo que lo decía Hugo, Fernanda, Sí. uno por ahí mirándolo con el prisma de la historia, esta cosa borgiana de que no hay más paraíso que el paraíso perdido, pero que se puede rescatar, al menos como grandes gestos que tuvieron, ¿no? Todos en la escuela estudiamos aquel decreto de supresión de honores que vos podés decir, podrá ser un relato escolar. Me parece que es mucho más que eso, ¿no? Esa historia de servir a un proyecto que era la revolución antes que a tus intereses personales. A mí me parece que está bueno rescatarlo y otra vez es Mariano Moreno, ¿no? Y entonces, ¿cómo se rescata la Revolución de Mayo en el hoy para aplicar valores y demás, ¿no es cierto? Y además a generaciones más jóvenes, ¿no? Bueno, hay dos versiones, digamos, esquemáticamente de la revolución. Una, ¿no es cierto?, muy escolar, muy idílica, ¿no?, que nos muestra a todos los miembros de la primera junta, incluso como, bueno, hay que ver que entre ellos había pelea, diferencia, representaban sectores diferentes, había una contradicción importante interna. Y por otro lado, existe también una versión escéptica, ¿no?, que dice, bueno, la revolución de la independencia no cambió nada. Fue, ¿no es cierto?, una revolución política, ¿no es cierto?, donde los ricos criollos reemplazaron a los españoles, ¿no es cierto?, y no fue una revolución social. Sin embargo, ¿no es cierto?, yo creo que, vista en perspectiva, es justamente el comienzo de esa profunda transformación que yo digo que era incluso el imperativo para los revolucionarios de Mayo. Transformar esa sociedad, ¿no es cierto?, totalmente desigual y jerárquica, de privilegios, en una sociedad igualitaria, ¿no es cierto?, de ciudadanos libres. Bueno, eso se va realizando a lo largo del tiempo, a lo largo del siglo XIX. Pero el siglo XIX, bueno, es un siglo justamente donde las guerras civiles prolongan la lucha por resolver esas contradicciones. Y la agonía, ¿cómo se resuelven las contradicciones también? Yo creo que es difícil, ¿no? Porque hoy me parece que está tan dogmatizado. Si bien en aquel momento estaba bien dividido y había privilegios de clase, me parece que hoy hemos vuelto a lo peor de esa dogmatización. Me parece que hoy estamos en casi la imposibilidad del diálogo de ninguna especie. Hoy me parece que no hay, si no es con el desprecio y en lo posible con la no darle la palabra al que piensa distinto. La verdad que yo creo que estamos en un momento muy difícil. No sé cómo se verá de acá 100 años, a 200 años, como hoy estamos viendo la Revolución de Mayo. Me parece que lo que hoy se supone que es el reverdecer de la discusión política, en realidad enmascara una gran dogmatización para no poder tener esa discusión. Respecto a algunos aspectos de color que mostrábamos, ¿no es cierto?, la cantidad de gente, bueno, que no era tan de color eso, porque hacía a las veces, digamos, de la convocatoria que podía tener lo que después ha sido la gesta y la posterior independencia y demás, pero digo, independencia en todo el sentido, no en cuanto a la declaración de la independencia, sino que realmente porque cuando se reunió la primera junta había cierto atisbo también de, bueno, estamos y no estamos, porque había miedo también, había mucho temor, el temor existía, estaba impregnado. De paraguas y aceite Parece hirviendo, no se tiraba de aceite hirviendo. Eso que en las no. invasiones inglesas. Sí. Claro. Bueno, mirá, hay mucha discusión. A mí a veces me gusta contar y pensar que sí, que existió el aceite. Yo creo que era demasiado, no se lo hubiera utilizado así si había, pero... era muy caro. Era muy caro. ¿no? Pero el relato a mí siempre me gustó. También a lo mejor era agua hirviendo. Es decir, el efecto estuvo y se logró, ¿no? Una ciudad que pudo defenderse. También el tema de los paraguas, todos dicen que no existía. Decime que llovía, por lo menos. Por lo menos, yo digo, conservemos la mística, Por ¿no? favor, que llovía. Y yo una cosa que quiero recuperar también es que si hoy por hoy, ¿sabés qué es lo que me parece que había ahí un legado? Que era la deliberación, que no significa ni el consenso ni significa la abrumación del número, sino que es la discusión sincera. Claro. Me parece que la primera junta fue el producto de una profunda deliberación, que se tomó sus días precisamente porque no se podían hacer fuerza y número al momento de la votación. No fue fácil tampoco. No, a ver, y eso exigió, exacto, ¿no es cierto?, otra. Entonces, a mí me gusta recuperar, si yo pudiera decirle, bueno, ¿qué tenemos que aprender? Bueno, esa junta se logra deliberando. El debate, bueno, vos has sido legisladora y los debates en el Congreso, digamos, Bueno, hoy por hoy, si a mí me decís mi experiencia, yo te digo, yo me sentí parte de una escribanía, no considero ni siquiera que hubo sinceridad en el debate. Y esto es triste. Yo apuesto por una democracia que delibere y que tengamos todos poder despojarnos de mezquindades y decir, bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Cómo queremos a la Argentina? Bueno, yo creo que nuestra democracia es imperfecta,
que todavía falta madurez, ¿no? en las instituciones e incluso en la experiencia general de nuestro pueblo. Pero pensemos sobre todo que hemos logrado en 200 años poder resolver nuestros conflictos por la vía pacífica de la lucha electoral o de la movilización popular. Pero hace 200 años todavía había que pelear y derramar mucha sangre para lograr resolver esos conflictos. Sí. El gran logro, creo yo, de hoy día es que hemos podido consolidar un sistema donde los problemas se van a resolver sin violencia física. Hay mucha violencia verbal, sí. Hay mucha agresión. Bueno, está Mariano Ferreira, está... No tenemos a nombrar porque te puedo dar una lista. Pero ¿no? Son casos, son casos excepcionales que ocurren en cualquier país del mundo. Yo no voy a defender a ningún caso así de esos trágicos que han ocurrido últimamente, pero pensemos en el mundo contemporáneo y estamos viviendo en la Argentina incluso un momento excepcional. Yo creo que lo que está diciendo Fernanda, yo rescato mucho esto, ¿no? Que la expresión de la deliberación, digo, Moreno y Castelli podían estar más o menos cerca, pero aun cuando estuvieran cerca, tenían matices y se admitían las discusiones. Hoy me parece que eso nos falta. Probablemente hemos mejorado mucho. Pero ¿cómo se resolvió el problema entre morenistas y saavedristas? Sí, claramente. A Moreno lo liquidaron, sí. Algunos dicen que lo asesinaron, ¿no? Y luego se resolvió también por un golpe de Estado donde los echaron, ¿no es cierto?, a la calle, a los morenistas. O sea que no idealicemos tampoco, ¿no es cierto?, aquellos debates. Eran peleas muy duras y muy violentas. Sí, yo tengo la impresión, y quizá a lo mejor con aquel idilio, aquella mirada de esperanza, comparto lo que decía Fernanda. Me parece que hoy en los cuerpos deliberativos se delibera bastante poco. Digamos, se escuchan bastante pocas voces distintas a las que se abroquelan en un discurso único, y eso me parece que deberíamos reverlo, ¿no? Yo creo que nuestro poder legislativo, ¿no?, debería ser quizá un lugar donde se resolvieran todos los problemas. Pero esto, que es el parlamentarismo europeo, en América Latina nunca ha funcionado. Hasta el día de hoy no hemos logrado. Yo no sé que haya otra institución mejor, pero es verdad que es una institución que en Europa ha funcionado bien, ¿no es cierto? Y nosotros la adoptamos, pero no la hemos logrado hacer eficaz. Sí. Respecto del papel de la mujer que vos encarabas, ¿no es cierto?, como un poco oculto también. Bueno, por ejemplo, en el Poder Legislativo se instauró el cupo femenino, que sirvió por lo menos... Un mezquino 30%. Sí, un mezquino 30%. Digo, por ejemplo, la mitad más también, uno, ¿no? Te digo que en algún momento cuando se presentó el 50. proyecto se decía, ¿cómo va a haber un cupo femenino? Me hicieron entender que era necesario para ingresar al Poder Legislativo, me parecía hasta que no tenía por qué ser, pero la verdad que permitió por lo menos el cupo. Respecto de ese papel de la mujer al día de ahora, y han pasado tantos años... Sí, y bueno, ha pasado, digamos, lo que yo también comprendí es que no necesariamente que haya una mujer en determinados lugares garantiza que las otras puedan ingresar o democratice todas las posibilidades. Ajá, ¿en qué sentido? Claro, porque, por ejemplo, para salir del caso, porque a mí yo la verdad que siempre, yo me prometí a mí misma no hacer críticas a ninguna mujer que estuviera en el poder, porque sé lo que cuesta estar en el poder y encima si sos mujer. Sí. Entonces prefiero no hablar especialmente de nuestro país. Pero cuando vos ves a una Margaret Thatcher, ves a Golda Meir, ves a muchas mujeres que cuando han estado en el poder, vos decís, bueno, una mujer va a ir hacia la paz, va a tratar, y de repente, bueno, Thatcher con la guerra de las Malvinas, Golda Meir en Medio Oriente no es la figura de la pacificación. Es decir, tampoco uno lo que aprendió es que ser mujer y en los ovarios no hay nada genético que te lleve a ser mejor, ni a ser buena, ni nada que se le parezca. Sí. Que esto es una conquista, y ahí también recupero la Revolución de Mayo, de la presencia del pueblo. Los derechos se defienden todos los días. Y se hace a través de consensos de nuestra sociedad civil. Yo creo que este 25 de mayo me parece que sería bueno poder recuperar de aquel otro la deliberación y la presencia del pueblo apoyando. ¿Vos qué rescatarías para traerlo a Yo lo primero que voy a rescatar es la frase, es una frase que me parece histórica. En los ovarios no hay nada que genéticamente nos haga mejor. Yo sabía que te iba a gustar. Me pareció una frase, yo sabía que le iba a gustar. La va a cuñar. El copyright. Absolutamente. Digo, y sobre todo cuando hoy, y vengo a algo muy, muy inmediato, se arman las listas para diputados y demás, y en eso estamos, y se dice, el primero es Chumbita, el segundo es Martínez, el tercero es la mujer. Sí, ¿Viste? O sea, todavía sigue siendo esto.
Bueno, también yo voy a compartir lo de la deliberación como modo de disenso que no te transforma en enemigo, sino en simplemente alguien que piensa distinto. Hugo, vos que te rescatás para traerlo ahora. Bueno, con respecto a esto, yo creo que las mujeres aportan una sensibilidad muy interesante al escenario público en general, ¿no? Y me parece que han contribuido también de alguna manera a hacer esta sociedad menos violenta, menos torpe incluso en la discusión y en la resolución de su problema. Creo yo que además no tenemos más remedio, ¿no? Claro. Bueno, y el resto que quieran saber de Hugo Chumbite, historia crítica de las corrientes ideológicas argentinas, revolucionarios, nacionalistas y liberales, 1806-1898. Claro, es un libro que lo traje porque, partiendo de la Revolución de Mayo, trata de, digamos, rescatar las grandes líneas de sentido de nuestra historia. Gracias, ha sido un placer, Igual para mi querida amiga. Es tan inteligente, es un periodista. Miren qué linda pareja que hacemos. Sí, hacemos hemos hecho dupla. Y la verdad que sin conocernos hacíamos pum, pum, pum con el tema Obama, Bin Laden, Gaddafi, los más difíciles de este país. Bueno, vamos a un auspicio. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 como siempre, 18:30 como siempre en Metro y repeticiones. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés constituir ya tu plazo fijo digital con una tasa VIP. Y sí, los VIP somos así. Ya somos 300.000 VIP. Ingresá en bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y aprovechá este beneficio exclusivo. Banco Provincia, 190 años de tu lado. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón.